amarlos. Curiosamente, mis hermanos, se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: vamos, seguidme, pronto destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató afablemente a estos, quienes, por gratitud, se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él. Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces, el primer ministro preguntó con enojo al emperador: ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa? Dijisteis que veníamos a destruir a nuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: os prometí destruir a mis enemigos, y todos vosotros veis que ya nadie es enemigo mío. A todos los he hecho mis amigos. Qué curioso, mis hermanos. Qué curiosa esta historia. Probablemente no sea cierto, probablemente sí lo sea. No lo sé. Solamente se cuenta de cierto emperador chino. Sin embargo, mis hermanos, nosotros podemos ver realmente una actitud mayor en Cristo Jesús, quienes nosotros, siendo sus enemigos, debíamos recibir todo el castigo de este rey. Y lo que recibimos fue su gracia. Por eso lo llamamos gracia inmerecida. Sin embargo, podríamos ser nosotros como ese ministro o como ese séquito del emperador, que cuando vemos otro enemigo de él queremos decir: Jesús, dispárales con todo. Señor, envía. ¿Será que rogamos, Señor, que trueno caiga sobre ellos? Oh, Señor, pártele sus dientes. Leemos esos salmos imprecatorios con todo el deseo: Señor, a mis enemigos, acábalos, destrúyelos. Tal vez tú no lo seas, o tal vez en tu corazón sí, y tus palabras no lo expresan. O tal vez alguno de ustedes definitivamente no lo es, pero muy probablemente algunos de nosotros pudiéramos serlo. Aquellos que ven enemigos por doquier y lo que desean y piden es que el Señor venga y descienda sobre ellos. Pero mis hermanos, el texto aquí nos está hablando de una cara de la misma moneda. Aunque sabemos que el Señor también ha de actuar con su juicio implacable, con su ira, como nos dice la palabra del Señor que es, sobre los enemigos, sobre aquellos que se niegan y que se mantienen en ese estado de rebeldía por siempre. Sin embargo, el texto aquí nos está diciendo, el mismo Dios nos está diciendo que nosotros debemos amar a los enemigos. Así que tenemos que ver qué nos quiere decir esto. La primera parte que vimos la semana pasada, hablamos del amor a los enemigos, pero estaba enfocado en el hecho de no vengarnos. Estaba enfocado realmente o mayormente en el hecho de no vengarnos, de no querer nosotros buscar ese deseo en nosotros de querer aplicar nuestra propia justicia sobre las personas. El vengarse es realmente una actitud que no va de acuerdo a lo que está en el corazón de un hombre que se dice ser cristiano. En su deseo está realmente dar lo que él ha recibido por gracia, el perdón. Así que la venganza no está o no debería estar en el corazón de aquellos que son cristianos. Pero en esta segunda parte, mis hermanos, nosotros lo que tenemos que considerar es cómo continúa este hecho de amar a nuestros enemigos. Y el enfoque ahora es que a cualquiera que consideráramos nuestro enemigo, no solamente aquel que me hizo daño, sino aquellos que yo digo, ese es enemigo, ese es contrario a mí, aunque no me lo haya hecho directamente a mí, o a todo aquel que tú puedas llamar tu enemigo de pensamiento, por acción, por lo que haya sido. A todo eso el Señor nos está diciendo, tienes que amarlo. Como lo expresó Agustín, más conocido como San Agustín o Agustín de Hipona, lo expresó en una ocasión: muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, es decir, te golpea y poner la otra. A veces muchos aprenden eso, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. Muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. A veces es muy fácil decir, listo, yo no voy a vengarme.
Y si me hace otra cosa, aquí me voy a quedar quieto. Pero ahora se te pide más que eso, sino que lo ames, que tu corazón, tu deseo por bondad sea hacia esa persona que te hace el mal. Eso es increíble, eso es interesante, eso es distinto a cualquier cosa que se pudiera haber escuchado. Y yo quisiera que nosotros viéramos todo este asunto de amar a nuestros enemigos, de dos, siguiendo los encabezados similar a los de la semana anterior. ¿Por qué? Porque Jesús sigue manteniendo la misma estructura. Un mandamiento adulterado por parte de estos escribas fariseos y por una tradición que venía detrás. Luego Jesús va a hablar del mandamiento, cómo él lo autentica, cómo él muestra el mandamiento real, cómo deberían estar viviéndolo. Y por último, él va a expresar cómo ese mandamiento ha de aplicarse, ha de vivirse, ha de llevarse a la vida práctica. Así que es la misma estructura. Entonces tenemos un primer punto, el mandamiento adulterado, versículo 43, el mandamiento autenticado, versículo 44, y el mandamiento aplicado, versículos 45 hasta el 48. Acompáñenme, mis hermanos, a lo que nos dice el versículo 43. Nos dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El mandamiento fue adulterado. A la gente, mis hermanos, le encanta escuchar lo que quieren escuchar. De manera más simple se dice, o de manera similar se dice más bien, a la gente le gusta oír lo que quiere oír. Cuando alguien está hablando de algo que a él le parece atractivo, se convierte inmediatamente en su amigo, pero cuando alguien dice lo contrario, no le gusta. Por ejemplo, cuando se está predicando, las personas normalmente, por ejemplo, de una predicación, normalmente la gente dice, me gusta o no me gusta, y busca realmente un estilo, y yo creo que a veces eso no es sano. El simplemente buscar un predicador no conforme a un estilo, sino me refiero conforme a que diga lo que yo quiero que me diga. Creo que ahí está más el problema, más que simplemente una cuestión de gusto por la forma, como lo podría ser. Creo que el error podría ser cuando una persona quiere escuchar siempre que le estén hablando de que todo le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien. Eso le encanta escuchar normalmente a las personas, pero la Biblia no solamente tiene que decirnos algo acerca de eso. Todo el consejo de Dios debería ser expuesto y explicado. Del mismo modo también cuando una persona va a una consejería con un pastor, con un líder, con un hermano que pudiera ayudarle en una situación particular, esa persona muchas veces inclina o quiere inclinar que el consejo que le den sea conforme a lo que él quiere escuchar, conforme a lo que yo digo. Y así como las personas tienden a querer que la predicación sea conforme a lo que ellos quieren, a lo que a ellos les gusta, y así como de la misma manera las personas quisieran que la consejería, que el consejo que le dicen sea para satisfacer su propio deseo, del mismo modo, así estaban haciendo estos fariseos y esta tradición hipócrita. Ellos habían tomado toda la escritura y la habían acomodado, las leyes del Señor, para que pudiera ser conforme a lo que ellos querían, a su propio deseo. Realmente la palabra del Señor no tenía que decirnos que las personas tenían que odiar a su enemigo, aunque pudiera tener lógica para nosotros. Este mandamiento ellos lo interpretaban como querían y parecería que tiene sentido. El sentido de cualquier cosa sería, bueno, yo voy a amar al que es mi prójimo, al que es cercano a mí, pero al que no me quiere, pues yo no lo voy a querer él tampoco. Esperaríamos que la reciprocidad fuera así. Es más, de hecho, pudiéramos decir, de eso trata la tolerancia, pudieran decir al término de lo que hoy se conoce como tolerancia. Sin embargo, mis hermanos, eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Por ninguna parte aparece de que amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. De hecho, hay otros textos que nos van a hablar de que el Señor nunca dice que a los enemigos tenían que aborrecerlos. Al contrario, cuando hablaba aún de aquellos extranjeros que estaban entre el pueblo, el Señor dice y da maneras de cómo ellos debían estar actuando conforme a ellos. Sin embargo, lo que habían hecho ellos era dividir el prójimo entre alguien que es cercano a mí, que es bueno conmigo, y aquel que no lo es, simplemente no es mi prójimo, por tanto es mi enemigo. Recordarán ustedes que en una ocasión se le acercó un hombre de la ley, un importante a Jesús, y le pregunta, Jesús,
¿quién es mi prójimo? Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le responde con una parábola, la recordarán ustedes, la parábola del buen samaritano, donde este hombre pregunta quién es su prójimo y Jesús le cuenta una historia acerca precisamente de alguien que él consideraba el enemigo del pueblo de Israel, que eran los samaritanos. Y cuando este samaritano llega y actúa con bondad sobre este hombre, habiendo pasado antes un levita y un sacerdote, ignorando a este hombre herido, el samaritano no lo hace y Jesús luego termina respondiendo, preguntándole a este hombre, ahora dime, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y este hombre respondió simplemente el que fue bondadoso. Ahora, un prójimo no solamente es el que fue bondadoso, Jesús está cambiando en el sentido de simplemente por una etnia, por una cuestión de raza, por una cuestión de simplemente que con esa familia no me la llevo, yo pudiera separar a una persona de que ya no sea mi prójimo y por ende mi enemigo. Eso es lo que intentó en esa ocasión, fue colocar el hecho de que cualquier persona o que toda persona termina siendo tu prójimo. Aquel que está más cercano a ti, tu próximo. Ese es tu prójimo y deberías amarlo. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca del amor al prójimo. Deberíamos amarlo como lo resumió Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nosotros deberíamos hacerlo. A ellos les agradaba el mandamiento de esa manera. Yo voy a amar al que es cercano a mí. Sin embargo, habían colocado o le habían agregado algo a la ley del Señor al decir y aborrecerás a tu enemigo. La palabra no estaba indicando absolutamente nada de ello. Y como he leído al principio, cuán triste es para esos hombres que toman la palabra de Dios y le agregan cosas que no dice allí. Que le agregan y que lo utilizan para manipular a las masas y que crean y que sigan aquello que ellos creen o que ellos dicen que así es como dice el Señor. Acá nosotros nos encontramos con una advertencia al principio y aquí nos damos cuenta cómo a través de 6 ejemplos que da Cristo, estas personas habían adulterado el mandato al agregarle algo que no estaba en la ley del Señor. En ninguna parte el Señor explicaba y decía, tienes que aborrecer a tu enemigo bajo ninguna circunstancia. Lo que sí se nos dice, a cierta manera, era que tenían que mostrar una cierta bondad hacia los enemigos, salvo, y esto es claro, mis hermanos, cuando el Señor haya determinado un juicio sobre sus propios enemigos. Pero hasta que el Señor no determine eso, Él hace que los hombres gocen de la misma bondad. El Señor hace que este mundo siga actuando para todo tipo de personas, como lo vamos a encontrar más adelante en el mismo versículo. Ahora, ¿por qué esas personas pudieron o quizás se vieron involucradas o se vieron llevadas para tener que adulterar este mandamiento? Bueno, probablemente podrían ser muchas las razones, yo mencionaré algunas, probablemente sean algunas de estas. La primera es que nosotros no podemos negar nuestra naturaleza humana, que nos hace ser egocéntricos y por ende solo pensar en nosotros mismos. Naturaleza del hombre o el hombre por naturaleza siempre tiende a buscar su bien personal, su bien propio, su propio bien antes de buscar el bien de los demás, de tal modo que es más fácil poder acusar a otros de que es mi enemigo para yo simplemente no velar por él, para yo simplemente no tener que tener cuidado de ninguna otra persona. Es más fácil pensar en tener a otros de enemigos que tenernos de aliados. Para muchas personas funciona su vida de esa forma. Seres individualistas, lo que vemos constantemente. Ahora, una segunda razón, además del hecho de que la naturaleza humana nos lleva a eso, es que el deseo de venganza, ese sentido personal, lleva a las personas a validar el hecho de aborrecer a otras. Lo que veíamos la semana anterior de que las personas buscan venganza, es más fácil decir, ¿sabes qué? Te aborrezco y por eso me voy a buscar venganza de ti. También podría ser ese un impulso caracterizado por el deseo de venganza. Pero una tercera razón por la que probablemente estas personas habían terminado cambiando este mandamiento es porque estas personas querían libertad. Tenían un deseo de libertad. Ellos siempre habían estado oprimidos. Después que ellos son arrasados por los babilonios, nunca pudo ser el pueblo de Israel libre. Por ende, ellos siempre tenían un deseo de esa libertad, de querer quitarse de encima a estos conquistadores, a estos que tenían su yugo sobre ellos y de tal manera poder ser rescatados. Así que esto era lo que ellos querían y probablemente ellos lo que esperaban de el rey que había de venir. Ahora, para ellos los enemigos podían ser estos, podían ser los romanos, que eran los que los estaban conquistando en esa época, pero también aquellos que ayudaban a los romanos, como los publicanos.
Seguramente por ahí tenía que venir también su odio y su aceptación de decir simplemente que debían aborrecer a los enemigos. Pero para nosotros, mis hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Tienes enemigos? ¿A quiénes consideras tus enemigos? ¿Acaso nuestro corazón constantemente no crea pequeños enemigos? ¿No están tal vez en el cartel de los más buscados? Pero constantemente nosotros tendemos a decir, fulano me hizo esto, ya lo llevo en la mala. Fulano me hizo esto otro, ya lo tengo aquí fichado, ya lo tengo entre ojos. Hacemos el gesto ese, ¿no? Ya lo tengo aquí. Ya no me pasa, fulano. Para algunos otros, el esposo o la esposa se convierte en su enemigo. Estoy aquí durmiendo con mi enemigo. Para muchos otros tienen distintos criterios para poder elegir sus enemigos o para poder determinar más bien o colocar a las personas en la categoría de su enemigo. Muchas razones. Algunos dicen su jefe, algunos tienen un compañero de trabajo, algunos tienen un compañero de estudio. Por más diferencia, mis hermanos, que tú pudieras tener con alguien, nunca deberías ser guiado al extremo de aborrecerlo, de odiarlo, sino al contrario, deberíamos amarlo. Y eso suena algo extraño, fuerte, difícil de comprender y más allá, y más aún difícil, casi imposible de poder llevar a cabo. Pero es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y aquí entonces nuestro segundo punto, el mandamiento autenticado. ¿Qué realmente quería decir el Señor con el hecho de amar a tu prójimo? No es otra cosa, mis hermanos, sino amar a toda persona, incluyendo a aquellos que consideras tus enemigos. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Qué increíble! Una de las tantas cosas, mis hermanos, que tenemos que imitar de Jesús es su constante defensa y enseñanza de la palabra de Dios. Él ha de decir, esto fue enseñado así, pero yo os digo que es así. Así lo enseñó mi Padre, así lo dio mi Padre al pueblo para que lo hiciera. Tenemos que aprender de Jesús esto. Él dice lo que es, aunque nosotros no quisiéramos escucharlo. El verdadero sentido del mandamiento lo da Jesús aquí. Él no enfatiza en lo que ya creen que es cierto. Sí, ustedes dicen amar a vuestros prójimos, está bien. Pero ahora, ¿quién es su prójimo? O mejor aún, ¿por qué consideran a unas personas sus enemigos? Y aún si consideraras a alguien o tienes a alguien como tu enemigo, deberías amarlo, al igual que es el prójimo, al igual que el amar al prójimo, porque finalmente ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo. Jesús enfatiza en lo que ellos no quieren oír. Ellos no quisieran escuchar esto de amar a vuestros enemigos. Esto que Jesús dice es la ley, es el verdadero espíritu y el verdadero sentido de la ley. Pero ¿cuánto cuesta a los corazones de los hombres rebeldes el aceptar lo que es la palabra de Dios? El aceptar lo que Dios tiene que decirles. Piénsalo por un momento. ¿Cómo resonaría eso en los oídos de esa audiencia inicial, de esa audiencia primitiva del Sermón del Monte? Ellos están allí fascinados escuchando a Jesús, un hombre que tiene autoridad, quien de repente les dice: ustedes han escuchado que amen a vuestros enemigos, yo les digo que los amen. Mis hermanos, eso no es fácil de asimilar. Eso no es sencillo cuando tú has sido todo el tiempo dicho, aún desde chiquito, si usted le pega, no sea tonto, no se deje pegar, vamos, péguele a ese niño. Crecemos constantemente buscando siempre cómo poner la zancadilla al contrario. Y sí, alguno dirá, yo no pienso criar a mi hijo así, pero seguramente a muchos de ustedes nos criaron de esa forma. Nunca te dejes, nunca des ventaja para nada. Y si tú ves al otro, veo siempre como una persona que te quiere quitar tu lugar. Y entonces vemos la vida como si se tratara de una competencia, buscando que el otro se caiga para yo poder estar delante o arriba de él. Jesús acá nos está hablando que nosotros deberíamos considerar a aquel que pudiera ser contrario a nosotros en cualquier circunstancia como alguien al que nosotros tenemos que expresarle nuestro amor, como alguien al cual yo debo, si yo amo a mi hija, yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia, yo amo a quien yo ame, de esa misma manera, yo debería pensar en cómo yo expreso mi amor hacia esa persona que me es contraria. Eso no es fácil.
¿Cómo resonó eso en los oídos de las personas de la primera audiencia? Y la pregunta ahora, ¿cómo resuena en tus oídos? Anteriormente les pregunté a quiénes consideras tú tu enemigo, cómo evalúas ese criterio, cómo lo llevas para saber quién es o quién no es tu enemigo. Pero ahora te pregunto, ¿cómo resuena esta verdad en tus oídos de tener que amar a tus enemigos? ¿Suena gustosa? ¿Suena fácil de llevar este mandamiento? ¿Lo obedecerías con agrado? Es inquietante, mis hermanos, porque nosotros muchas veces somos llamados a hacer cosas que son contrarias a nuestra propia naturaleza, pero recordemos que el Señor es el Señor de toda creación y Él está por encima y su palabra debería a nosotros llevarnos a dejar a un lado lo que nuestra naturaleza vengativa, pecaminosa quiere buscar y más bien actuar conforme al fruto del Espíritu Santo que obra en nosotros para hacernos actuar de esa manera. William Hendrickson, un comentarista, dice lo siguiente: alrededor de él estaban esos muros y esas vallas, hablando de Jesús. Vino con el propósito de derribar esas barreras para que el amor puro, cálido, divino e infinito pudiera fluir directamente del corazón de Dios y, por tanto, de su maravilloso corazón al interior de los corazones de los hombres. Su amor sobrepasó todas las fronteras de raza, nacionalidad, grupo, edad, sexo. Cuando declaró: yo os digo, amad a vuestros enemigos, debió haber sorprendido a su audiencia, porque él estaba diciendo algo que tal vez nunca antes se había dicho de manera tan concisa, positiva y enérgica. Nuestro texto nos invita a que nosotros amemos a nuestros enemigos, pero también nos dice, en el mismo versículo: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tengo que mencionar y aclarar que en algunas versiones, diferente a la Reina Valera, no aparece el bendecid y el hacer bien por los que os aborrecen. No aparecen esas dos connotaciones, sino solamente el amar a vuestros enemigos y orar por ellos. Y la razón es que algunos manuscritos más antiguos no tienen estas dos frases o esta frase. Sin embargo, porque tenemos nuestra versión Reina Valera, la que seguimos estudiando, quisiera hacer una mención acerca de estas cosas, porque al final no están siendo contrarias a lo que está enseñándonos el Señor, porque nos está ayudando en el tema práctico de saber de lo que podemos decir y lo que podemos hacer por el bien de aquellos que son contrarios a nosotros o que son nuestros enemigos. Bendecid a los que, dice el texto, bendecid a los que os maldicen, es decir, tú di bien de ellos, aunque ellos siempre digan cosas malas de ti. Si ellos no desearan si ellos te desearan la peor de las cosas, tú te vengarás, sí, orando por la bendición del Señor a sus vidas. Utilicé la palabra vengar por el mismo contexto, pero realmente es como que mientras ellos a mí me digan todas estas cosas malas, yo lo que haré será llevar al Señor en oración y decirles: oh Señor, bendícelos. Oh Señor, guárdalos. Oh Señor, aunque aquel me desea el mal, yo, Señor, te pido que por tu misericordia, Señor, te compadezcas de ellos. Tú vas a rogar el bien, así como el Señor nos enseñó estando en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor, en vez de decir: oh Dios, desciende con tu poder y obra para liberarme de esto que estoy viviendo, qué doloroso es, Él ruega y dice: oh Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Mis hermanos, nosotros muchas veces somos llamados a decir esto y probablemente pudiera ser lo que haríamos, tal vez, hablar bien de alguien aunque sea malo contigo, pero hacerles el bien muchas veces tampoco es hecho. Sin embargo, aquí nos dice que hagamos el bien ¿contra quiénes? A los que nos aborrecen, a los que nos desprecian. Lo que Jesús nos dice es que el verdadero amor no es tanto sentimiento como servicio, un servicio práctico, un servicio humilde, un servicio sacrificado, como nosotros nos encontramos en 1 Corintios 13, donde nos dice: el amor es sufrido, el amor no es orgulloso. Son acciones. El amor se manifiesta en acciones. El amor no es un sentimiento o algo que se coloca simplemente en abstracto. Yo amo a mi enemigo, pero estoy actuando de espaldas a él con odio, con venganza. Entonces no estás amando. El amar es actuar de cierta forma que sea
equivalente a lo que estás diciendo que sientes o que vas a expresar por esa persona, y es amarlo. Eso es lo que nos dice este texto. Haced bien con los que os aborrecen. Pero también nos dice que en este deseo de procurar su bien, nos dice el texto que deberíamos orar por ellos, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por ellos. Spurgeon declaró acerca de esto, o acerca de la oración es la precursora de la misericordia. Quizás, mis hermanos, por razón como esta, de que la oración es precursora de la misericordia, Jesús menciona la oración aquí como algo que tiene que estar en el corazón del creyente que dice amar a Dios por encima de todas las cosas y que quiere obedecer lo que Él le impulsa a hacer, y es amar a sus enemigos. Amar a los enemigos no es natural para los hombres, e incluso también es difícil para aquellos que son propiedad de Dios y que tienen el amor divino dentro de su corazón. Dietrich Bonhoeffer, el predicador alemán del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, dijo: en la oración nos ponemos al lado del enemigo, estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Es decir, que cuando tú oras por aquel que es tu enemigo, es como si tú estuvieras con él, acompañándolo a él, estando junto a él, en favor de él, delante de Dios. Oh Señor, cuídalo a él, mi enemigo, cuídalo, Señor. Señor, obra en su vida, obra en su corazón. ¿Acaso no hacemos eso constantemente por las personas que no conocen a Dios, que no son enemigos nuestros? Normalmente lo que hacemos: oh Señor, convierte su corazón, tráelo, Señor. Ok, oras por aquellos que son enemigos de Dios, pero cuando son enemigos tuyos, no, esos son más valiosos, Señor. Si no, no oro por ellos. Ok, de repente tú te conviertes en más grande que Dios. O sea que la afrenta que han hecho contigo es superior a la afrenta que han hecho con Dios. No sé si me has entendido, pero lo que quiero decirte es que tú normalmente llevas a aquellos enemigos de Dios, por más que sean tu familia, si no están en Cristo Jesús, son enemigos de Dios, recuérdalo. Pero tú, si oras por estos enemigos de Dios y le dices: Señor, perdona a tus enemigos, pero cuando se trata de mis enemigos, yo no le digo: oh Señor, yo perdono a mis enemigos. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende cómo somos nosotros? A veces nos sentimos que nuestras afrentas son mayores que las afrentas que han hecho contra nuestro Dios, que es santo, que lo cantamos, que es más grande que cualquier cosa. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo no creemos a veces esas cosas? Somos llamados a amar a nuestros enemigos porque Dios nos mostró ese ejemplo. Dios es quien nos ha mostrado eso. Por eso el texto va a terminar al final diciendo eso: sean como Dios. Es más, el versículo que sigue a continuación nos va a decir eso. La razón por la que tú tienes que amar a tus enemigos, tienes que bendecirlos, por la razón por la que tienes que hacer el bien por ellos, la razón por la que tú tienes que orar por ellos es porque nuestro Dios mismo nos mostró el ejemplo. Y allí nuestro tercer punto. El mandamiento es aplicado, nos dice el versículo 45 al 47, voy a leer ahora. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Permítame leer solamente hasta allí el 45. Amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen muestra que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, eso es lo que nos está diciendo el texto, y no confundamos el hecho de que el texto nos dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, como si fuera lo que va a hacer que nosotros seamos hijos de Dios. Es decir, yo voy a amar a mi enemigo porque si no, no soy hijo de Dios. No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que si tú eres hijo de Dios, deberías estar haciendo eso, para que la gente sepa y pueda ver realmente ese es un hijo de Dios. Realmente sí es un hombre que ha sido transformado por Dios, porque él hace lo que Dios hace. Él sigue los caminos de su Dios, él sigue lo que Dios le ha enseñado. No nos dice el texto que si amamos a los enemigos, entonces seremos hijos de Dios, como he dicho. Lo que nos dice es que esto es una forma como demostramos que somos sus hijos. Los hijos, mis hermanos, tienden a imitar las acciones de sus padres. Y aquí básicamente nosotros podemos imitar a nuestro Dios en esto, quien muestra su amor tanto para los malos como para los buenos, tanto para los justos como los injustos. El texto coloca dos ejemplos. Nos dice: Dios hace salir el sol
tanto para los malos como a los buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Su gracia común, su bondad en su creación está manifiesta y al servicio de todos los mortales, incluyendo a sus hijos, incluyendo a los que son rebeldes o sus enemigos. A ambos grupos, el Señor los bendice con su gracia a favor de su creación. Eso es lo que nos está diciendo, y nosotros de la misma manera tendríamos que mostrar eso que hemos recibido de gracias, ese amor divino, deberíamos mostrarlo para aquellos que son nuestros enemigos. Dios obra sosteniendo su creación y en eso nosotros vemos su amor por la misma creación. Así deberíamos estar actuando. Salmo 145 del 15 al 16 nos dice: los ojos de todos esperan en ti. ¿Qué hace Dios? Y tú le das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Toda persona que ha desayunado el día de hoy ha sido porque la mano dadivosa y generosa de nuestro Dios le ha dado, por más que esa persona sea atea y enemiga de él. Por más que esa persona cuando comió dijo: yo no tengo que darle gracias a ningún ser creador, a ningún ser especial, por más que esa persona actúe de esa forma. El plato que tiene en su mesa se lo dio el Señor. Y cuando esa persona actúa de esa forma egoísta y esa forma atea y esa forma contraria a Dios, Dios no le dijo: sí, le quitó el plato de comida. No, Dios se lo siguió dando. En eso muestra Dios su amor para con nosotros, aún en algo más grande que un plato de comida. Y es que cuando nosotros éramos sus enemigos, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, nos fue entregado Cristo, aunque nosotros éramos enemigos de Dios. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es su máxima muestra de amor para el mundo, su Hijo unigénito entregado en esa cruz. Y aunque el mundo lo desprecia, su oferta sigue estando allí. Pero cuando nosotros recibimos ofensa, lo primero que hacemos, entonces te quito lo que te había dado. Qué contrarios somos a la obra que nuestro Dios ha dado. Si el Dios Santo está dispuesto a mostrar su amor, su bondad y su gracia, ¿qué se esperaría de nosotros, sus hijos, respecto a aquellos que son contrarios a nosotros? Eso es, mis hermanos, lo que nos está expresando el texto aquí. Y lo que el Señor va a hacer luego en el versículo 46 y 47 es poner un par de ejemplos acerca de esto. Así que vamos rápidamente. Nos dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si solamente amamos a los que nos aman, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué podría esperar una persona que solo muestra su amor para aquellos que lo aman a él? ¿No es lo mismo que hace cualquier persona? Los hijos de Dios tenemos un llamado distinto a ese. Tenemos que amar aún a aquellos que son contrarios a nosotros. Jesús dice que esto mismo hacen los publicanos. Y los publicanos, a los que de pronto no lo recuerdan o no lo saben, los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos de Roma. Eran judíos que servían a la nación opresora. Así que ellos eran aborrecibles para los demás judíos porque veían que sus propios hermanos judíos estaban sirviendo a la nación opresora y le estaban cobrando impuestos. Estas personas se enriquecían quitándole el dinero a aquellos que eran de su propia nación, porque cobraban más impuestos que el que pedía Roma. Y de esta manera se lucraban y se hacían muy, muy ricos. Así que estas personas eran aborrecibles. Además que como tenían trato con los gentiles, que eran aborrecibles para los judíos, entonces aún consideraban a estos despreciables. Algo aborrecible. Piensa, mi hermano, como cuando a ti te dan una comida que no te gusta. No es que una comida que esté mal preparada, es simplemente algo que tú no sabes. Me pasa a mí con la auyama, que yo la pruebo, intento comerla y no puedo. Mi cuerpo la rechaza y intento y no puedo comer un pedazo de auyama. Del mismo modo podría ser estas personas que cuando los veían sentían desprecio, las aborrecían. Aún a eso, mis hermanos, está diciendo Cristo: si tú amas solamente a aquel que te ama, eres igual que el publicano que estás despreciando todo el tiempo. Si tú solamente amas a tu enemigo, tú no amas a tu enemigo, eres entonces igual que él, que tampoco te ama a ti porque tú no le muestras amor. Ámalo, aunque él no te ame, aunque él te trate de la manera
que no debería tratarte. Hoy aún sigue siendo, nuestros hermanos, la tendencia en nuestro corazón. Nosotros lo que decimos es, si me ama, lo amo. Si me da un like, le doy like. Si me sigue, entonces lo sigo. Si no fue a la fiesta de mi hijo, tampoco vamos a la suya. Me dejó en visto, yo también lo dejo en visto. Parecerían cosas que te acabo de colocar, ejemplos ridículos, tontos y allí sin sentido de la vida. Pero en esas cosas pequeñas mostramos nosotros lo que estamos dispuestos a hacer también cuando nos suceden las cosas grandes. Si nos pasa o nos hizo algo así como esto, yo también le haré lo mismo. Tendemos a buscar nuestra propia venganza y somos llamados nosotros a actuar de manera distinta. Nosotros diríamos, qué cosa tan sin sentido como un simple like. Pero Jesús está diciendo, si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús está colocando algo que es trivial, que es cotidiano. Un saludo. Un saludo. Yo no lo saludo a él. ¿Por qué? Porque es mi enemigo. Hacen lo mismo que aquellos que están llamando a tus enemigos. Los gentiles hacen exactamente lo mismo. Y lo curioso es que probablemente lo que Jesús tenga en mente es porque las personas, los judíos cuando saludaban, intentaban en su saludo incluir algo de bendición, un shalom o alguna cosa como una bendición, como lo hacía Pablo cuando saluda a cada una de las iglesias, gracia y paz. Estaban estas personas saludando con una bendición, pero ellos no querían bendecir a los que consideraban sus enemigos. Y aquí el Señor les está diciendo, salúdalos. Aún aquellos que no son contrarios, hermanos, ¿cuánto a nosotros eso nos pasa continuamente? No lo saludo porque no me saludó. ¿Para qué me preocupo por él si no se preocupa por mí? Si no me saluda, no lo saludo. Eso es algo que tienden a hacer la mayoría de las personas, pero no se espera de los seguidores de Jesús. Si saludas tú solamente a los tuyos, ¿acaso eres diferente a los que las personas denigran o a los que aborrecen? Hermanos, estas personas esperaban que el Mesías que había de venir, que el rey que había de venir, destrozara completamente a sus enemigos. Pero aquí el Señor está diciendo que en la ley del reino que Él viene a imponer o que Él viene a traer, sus enemigos son tratados con amor. Sus enemigos no serán tratados con castigo severo, a menos que estos enemigos nos arrepientan, como nos sucedió a nosotros, que por su misericordia nos arrepentimos y ahora somos sus hijos. El reino de Jesús es distinto. La ley de este rey para su reino también lo es. Los ciudadanos del reino de Dios deben tener una norma de amor y de todos los demás aspectos de justicia, mucho más alta que el resto del mundo. Jesús en esto nos mostró el ejemplo. Al principio nosotros veíamos la anécdota o la ilustración de un emperador chino que perdonó a sus enemigos. Y Cristo fue el que nos muestra este ejemplo. Cristo, quien nosotros siendo sus enemigos, aún la gente diciéndole allí en ese momento, crucifíquenlo, queremos a Barrabás, no a este. Aún esas personas que lo despreciaron, Jesús va a la cruz para morir, para aquellos que quedan en él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Nosotros, mis hermanos, convengamos en algo, seamos sinceros en algo. Nosotros necesitamos amar a nuestros enemigos porque ciertamente no nos es fácil hacerlo y necesitamos que el Señor obre en nuestros corazones para hacer esto posible. La razón para nosotros poder hacerlo es porque nuestro Padre Celestial nos ha mostrado el ejemplo y es como termina diciendo el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este texto, mis hermanos, funciona como una especie de bisagra. Cuando el versículo que leí al principio, que nos muestra que la ley del Señor, Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla, Él luego va a demostrar 6 ejemplos acerca de esta ley, que Él ha venido a cumplirla, y este versículo 48 funciona como el cierre de esta sesión, donde Cristo va a decir, ¿saben qué? Para que ustedes puedan vivir la ley como tienen que vivirla, no miren lo que estos hombres les están enseñando. ¿Saben qué tienen que hacer? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quien ha mandado la ley, quien la cumple, quien actúa conforme a lo que Él dice. A ese es que ustedes tienen que seguir. Y el Señor nos muestra no solamente amor por sus enemigos, sino que en un momento determinado Él va a aplicar su juicio. Pero en estos momentos nos compete a nosotros ver, mis hermanos, que tenemos que amar a nuestros enemigos.
Como dijo alguien una vez, devolver mal por bien es diabólico. Te dan bien y tú devuelves mal. Devolver bien por bien es de los humanos, pero devolver bien por mal es divino. Solamente Dios nos muestra este ejemplo, que mientras lo castigaban, mientras lo lastimaban, mientras lo escupían, Él se mantuvo allí para salvar finalmente a estos hombres. Mis hermanos, quisiera decir que dos cosas implican este llamado a ser perfecto como Dios es perfecto. Primero, se nos manda a ser perfecto como Dios es perfecto. Esto es santos, recordando que sin santidad nadie verá al Señor, recordando que Él está haciendo esa obra de santificación en nosotros, recordando que la única manera de poder actuar nosotros de esta forma es que Él siga obrando en nuestros corazones de manera continua, como entendemos que es la santificación del creyente. Pero nos damos cuenta al mismo tiempo, mis hermanos, qué imposibilidad tenemos nosotros de ser perfectos. ¿Cómo podemos ser nosotros perfectos? Si sabemos y conocemos quiénes somos, conocemos nuestra imperfección. La ley precisamente nos muestra lo imperfecto que nosotros somos. La ley precisamente nos muestra que es imposible para los hombres cumplir estas demandas, pero para Dios no hay nada imposible. Esa perfección también es totalmente imposible en el propio poder del hombre, pero en el poder de Dios sí que no lo es. Como dijo el Señor, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios provee el poder para cumplir lo que requiere, no solo en llevarnos a la obediencia y sostenernos, sino que Él mismo es quien ocupó nuestro lugar para hacer posible que vivamos ahora de esta manera. Esto es exactamente, mis hermanos, el propósito del Señor en esta última antítesis y en todas las demás también. Incluso en todo el Sermón del Monte nosotros encontramos que lo que busca el Señor es llevar a sus oyentes a un entendimiento pleno de la bancarrota espiritual en la que nos encontramos. Mis hermanos, yo sé que el tiempo ha sido extenso en este sermón, pero quisiera, si tú volvieras otra vez a conectarte con lo que estoy diciendo, quisiera recordarte esto, mis hermanos. El sentido del Sermón del Monte, no solamente hoy, sino los anteriores y los que vienen, es que tú y yo podamos reconocer nuestra bancarrota espiritual, es decir, tú eres un necesitado de Dios. Mis hermanos, eres llamado a amar a Dios, pero también a amar a vuestros enemigos. Y esto es bien difícil de poder seguirlo, pero en cambio hay uno que nos muestra el ejemplo, que es perfecto porque es Dios mismo que se encarnó y es Jesús. Y por tanto, yo quisiera cerrar con este texto en primera carta de Pedro, del capítulo 2, versículo 20 al 25. Y tal vez, el Señor puede usar este texto para hacernos poder entender todo lo que yo he intentado transmitir. Finalmente, esta es la palabra de Dios que es infalible. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Solamente diré, mis hermanos, necesitamos seguir las pisadas de Jesús. Y cuando le hicieron todo aquello que él muestra en este ejemplo, él no hizo lo contrario. No les devolvió por ese mal que le hicieron, no les devolvió mal, sino que les devolvió el mayor bien, él mismo entregándose en la cruz. Recordemos el ejemplo de Cristo y entonces seamos impulsados a amar a aquellos que nos aborrecen. Pero tú, mi amigo que estás acá, que no conoces a Cristo, que has vivido una vida contraria a Él, que como dice la Biblia, has sido su enemigo, hoy es el día donde tú puedes recibir la salvación que Él te otorga.
Tú has vivido despreciando a Dios, has vivido contrario a Él, pero hoy puede ser el día. Si tú te arrepientes de tu andar, de tu actuar contrario a Él y vas en cambio arrepentido ante Él, Él te perdona, Él te recibirá. No serás más su enemigo, sino que contrario a eso, Él te mostrará su amor, porque siendo su enemigo, Él te mostró su amor, su gracia. Y ahora, si tú te vas a Él en este arrepentimiento y en fe a Él, Él te recibe y hará de ti una nueva creación. Serás ahora su hijo. No esperes otro momento, amigo. Ve a Cristo y ve ahora. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, bendito Dios, yo te ruego que tú nos ayudes a nosotros. Señor, ciertamente necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Nuestras palabras todo el tiempo, Señor, las palabras que salen de nuestra boca, muchas veces, Señor, no son de bendición a nuestros enemigos. Son llenas de ira, son llenas de amargura, son hasta venenosas y ponzoñosas. Son palabras, Señor, que pudieran llevar, Señor, escondido o aún, Señor, revelado, un deseo, Señor, por mal o para que les vaya mal a esas personas. Muchas veces cuando nos hacen algo que no nos agrada, Señor, la primera reacción de nuestro corazón es, Señor, que el mal que nos aplican, así también será devuelto para ellos. Bendito Dios, muchas veces nuestro corazón actúa, Señor, de manera egoísta, solamente pensándose en nuestro propio bien, y cuando aquellos nos hacen mal, lo que pensamos y lo que deseamos es el mal sobre ellos. Amado Dios, te ruego, oh Señor, oh Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a poder, Señor, amar como tú nos has mostrado tu amor, a poder nosotros, Señor, responder de la forma como tú has respondido, Señor, como tú haces salir, Señor, el sol tanto para buenos y malos, que caiga la lluvia, Señor, sobre justos e injustos. Tú, Señor, actúas en el hombre de esta manera. Ayúdanos a nosotros a pensar en ello y también a actuar, a recordar que nosotros, siendo tus enemigos, tú nos mostraste nuestra mayor fuente de gracia y de bondad y de amor. Ayúdanos, Dios. Te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor. Usa, Señor. Usa, Dios, por favor, te lo rogamos. Te lo pedimos, bendito Dios. Usa tu palabra, Señor, para hablarle a estos hombres, Señor, y que puedan ellos entender, comprender que siendo sus enemigos, tú le estás ofreciendo, Señor, la reconciliación por medio de esta obra de justicia y de paz que se aplicó, que se realizó en el Calvario. Oh bendito Dios, habla de las vidas de estos hombres, Señor, y convéncelos de pecado, de justicia, de juicio, de tal modo, Señor, que ahora puedan arrepentirse de su vida, Señor, de rebeldía contra ti, de haber estado en guerra contigo, Señor, y tu poder, Señor, perdonarles y recibirles ahora como tus hijos. Amado Dios, te lo pedimos. Te rogamos estas cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que a pesar de mi falibilidad, Señor, tu palabra que es infalible, pueda obrar en cada corazón y en cada persona que pudo escuchar, Señor, la predicación de la misma. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga a mis hermanos y que podamos realmente vivir esto que encontramos en su palabra. Amar a aquellos que nos aborrecen. Señor les bendiga grandemente y que pasen un resto de día para su gloria, por su gracia y en el poder de nuestro Señor. Un abrazo a todos.